capítulo. Y ahora sí, quiero hacerle un par de preguntas. Mientras usted lo encuentra, queremos platicar esta mañana acerca de algo que es muy importante. ¿Cuántos saben que se van a morir? Qué bueno. ¿Se quisiera morir ya? Ah, por supuesto. ¿Cómo le gustaría morirse? ¿Baleado? ¿Ahorcado? ¿Envenenado? ¿Le gustaría morir? ¿Cómo le gustaría morir? ¿Usted ya pensó en su muerte? ¿Ya pensó en la manera que le gustaría morir? Algunos hemos dicho que nos gustaría morir, nos dormimos en la noche y despertamos con Cristo. ¿Cuántos prefieren esa muerte? Así dormiditos, ¿verdad? Pero que no le digan qué día, porque entonces ya no duerme. Se queda despierto para no morirse. Bueno, pero hay muertes que son muy agradables, pero hay muertes que sí son muy crueles, muy raras, muy extrañas. Y acerca de la muerte pues tenemos mucho que decir, pero por sobre todo es lo que se queda después de que uno muere. El libro de Eclesiastés menciona dos cosas que sí son seguras y únicas: la muerte y el juicio. Dos maneras de ver el juicio. El juicio que hacen con uno cuando uno se murió, porque la gente piensa, ese se murió porque era malo, ese se lo tenía merecido. Otros dicen, gracias a Dios se murió, gracias a Dios, hoy sí, qué bueno, amén, amén, Allah, dichoso. Bueno, el asunto está en que ese juicio que se hace del que muere puede afectar mucho a las personas, ya sea las va a alegrar o las va a entristecer. Y repito, así como hay muertes que alegran, hay muertes que entristecen. De todas maneras, cualquier muerte produce dolor. No se quisiera vivir, aunque uno dice, está bueno que se murió, pero esa separación siempre duele. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Vamos a platicar esta mañana, hermanos, acerca de un final triste, o de un triste final. Ya ustedes saben a qué me refiero. Por fin, hace días debía de haber muerto este rey, por desobediente, por malo. Pero mire, no es cuando uno quiere, es cuando Dios decide. Porque para usted, para mí, hay muchos que ya no deberían de vivir. ¿Verdad que sí? ¿Para qué los dejan vivos? No, según nuestro juicio, pero según el juicio del Señor, Él tiene su momento y su hora para trabajar, para hacer la obra. ¿Cuánto lo creen? A nosotros nos cuesta esperar el tiempo del Señor, pero oiga, qué importante es reconocer que el único que tiene derecho de dar y de quitar la vida es el Señor. ¿Y sabe por qué digo dar? Porque ahora con todo eso de la ciencia dice que ya los humanos ya podemos crear vida. Dice que usted puede escoger la clase de hijo que quiere tener, el tamaño, los ojos y las cualidades, ya usted se las puede decidir. Y entonces todo se lo arreglan con médicos especializados. Y entonces ya le sale un patojo que definitivamente no se va a parecer a usted. El hecho de quitar la vida, únicamente Dios tiene derecho de quitarla. ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice bien claro, no matarás. Y el que atentare contra este cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Pero le pregunto, ¿cuántos más de alguna vez aquí les han dado ganas de? A ver, levánteme la mano los honestos. Mire, llega un momento en la vida en que uno dice, ¿para qué la quiero? Ya no la aguanto. Sobre todo por la presión que le genera, ya sea en la familia
o ya sea las tarjetas de crédito. Sí, las deudas, los compromisos hacen que uno quiera. Y dice un dicho: cuando la vida te es un martirio, el suicidio es una necesidad. Así dice. Y viene la otra cosa del asunto de: si me dejas, me mato. ¿Ha oído usted ese dicho? ¿Lo ha oído? Especialmente, ¿quiénes lo dicen más, los hombres o las mujeres? Si me dejas, te mato. Hay que morir, pero hay que morir por una buena causa. Bueno, el triste final de un hombre programado, preparado para triunfar, para ganar, para ser el más grande en el pueblo de Israel. De hecho, era el más grande. Preparado para hacer cosas grandes, hermano. Lo más preciado, lo más valioso, se lo dieron a él. No lo merecía, tampoco lo buscó, pero por misericordia se lo dieron. Y mire qué poco lo estimó. Es que así somos los humanos. Crié hijos, dice el Señor, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Lo mismo le pasó a este hombre. Mire, cuando es llamado para ser rey, no se lo esperaba. Se encuentra con toda la gloria, con lo mejor. Pero dice la Escritura que se hizo desobediente porque no quiso guardar los mandamientos del Señor. Pensó por un momento que se lo merecía porque era alto, que se lo merecía porque supuestamente era ungido de parte del Señor. Y hay quienes se valen del don, se valen del talento que tienen para aprovecharse, hermanos, del puesto que ostentan. Y hablando de puestos, usted sabe cómo la guayaba es bien codiciada. ¿Por qué? Porque produce muchos frutos y a tanta gente le encanta, hermano, la vida fácil. Pero vea, la Biblia menciona que en esta última batalla va a la guerra. Necesita, hermano, tener el apoyo del Señor, porque ellos sabían que para ir a una batalla había que consultar al Señor para que Dios, oiga bien, les diera la victoria y ellos fueran confiados, fueran seguros. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no le contestó cuando él le consultó. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Dios deja de hablarnos? Pues supuestamente ya dijo lo que tenía que decir y él lo sabía. Ya le habían dicho: fuiste destituido. En el capítulo 26, versículo 10, prácticamente David como que profetiza: yo no lo voy a matar, que Jehová lo mate. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice que Dios lo mató. No está diciendo que vino el Señor y él fue el que lo mató directamente, sino que indirectamente permitió que la muerte, hermano, le llegara a él antes de tiempo. Cuando digo antes de tiempo, por supuesto, él no debía morir a los 60 años. Debía tener más vida. No le estipularon tiempo para reinar. No le dijeron un tiempo nomás. Hubieron reyes que solo reinaron horas. Unos reyes que solo reinaron días. Y está en los libros de las crónicas de los reyes. ¿Por qué? Porque fueron reyes aunque sea por un ratito. ¿Cuánta gente solo por un ratito entra en el plan de Dios y se sale? Por un ratito son reyes. Por un ratito tienen el cielo, las promesas. Por un ratito nomás. Leamos el pasaje, hermano. ¿Están aquí o se me murieron? O se me murieron. Los filisteos, pues, dice, pelearon contra Israel, porque la batalla está. Y los de Israel, ¿qué pasó? Huyeron. Hermano, ¿por qué huyeron? ¿No es mejor morir peleando? Lo que pasa es que el pánico,
el verse derrotados anticipadamente, el verse desmotivados por su líder, porque no se le ve en él la imagen de un ganador, se le ve la imagen de un perdedor ya, aunque es rey. Aparentemente su puesto no lo está haciendo bien, no está funcionando como debiera. Entonces, hermano, esta gente va a la batalla, están listos para la guerra, pero oiga, los filisteos se han preparado de una manera tremenda que esta vez no van a perder. Aparte de ellos, los de Israel no tienen el respaldo de Dios. Ir a la batalla sin el respaldo del Señor, derrota segura. ¿Están aquí, hermanos? El Señor había prometido pelear sus batallas, pero Dios solamente va a pelear las batallas con los obedientes. Dígale que está al lado suyo: lo felicito por valiente y obediente. Dígaselo. Por valiente y obediente. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Versículo 2. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Estos eran los mayores, pero tenía otros pequeños que no podían ir a la guerra. Versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, parece que este era Doeg, el edomita, parece, algunos lo sitúan así: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Aquí parece que la cosa está terrible, porque hay mucho miedo. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se murió con él. Qué fiel el escudero. Alguien dirá: qué tonto. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Nota qué desprotegido estaba el rey. Hasta sus varones. El escudero no lo mataron, él se mató solo también. Pero el pueblo de Israel huyó, los del ejército huyeron. Está solo y está sin Dios. Y eso es lo más triste que uno se puede encontrar, con la muerte sin Dios, sin manera de acercarse a Él, aunque había conocido el camino, la verdad y la vida. Había sido ungido. Versículo 6, 7. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. No solamente los derrotaron, sino que tomaron por posesión el territorio que era de ellos. Si sus cosas pasaron a manos del enemigo. Entremos de lleno. Ya se está en el campo de batalla. Batallas que todos tenemos que librar. ¿Cada cuánto nos tenemos que encomendar a Dios? Hoy con la vida que se lleva, hermano, en que usted sale y no sabe si va a regresar, a puro tubo se tiene que encomendar a Dios. ¿Sí o no? Con tanta enfermedad que hay, con tanta crisis, mire, gloria a Dios, hermano. Pero a pesar de esta situación, hay tanta gente que ni nada, hermano. Ni gracias, Señor, por este día. Va a sonar y va a atravesar del carro a cualquiera que se le atraviesa. Sabe que se puede morir, pero no le da pena. No se humilla. No se pone a cuentas con Dios. Ahora, Saúl trató de consultar a Dios, pero él no le respondió, hermano. Dios muchas veces guarda silencio. ¿Sabe por qué? Porque ya se cansó de hablarnos. Y cuando Dios se cansa de hablar es porque, hermano, ya no estamos interesados en obedecerle.
¿Usted le va a pedir favor a un hijo que sabe que no le va a responder? ¿Que no le va a hacer caso? Sigue insistiendo, como padre sí, y Dios como padre nos sigue ayudando a nosotros, pero óigame, nosotros somos los que provocamos que el Señor ya no nos hable. Eso lo hizo Saúl. Hermano, no tenía por qué consultar a la pitonisa. Él tenía que humillarse y reconocer su condición y decir: Señor, perdóname. Reconozco que he pecado. ¿Usted cree que Dios no lo hubiera perdonado? Claro que lo hubiera perdonado, pero no se encontró en él arrepentimiento. Hay quienes son testarudos hasta la muerte. No se humillan, hermano. Dios no le respondió, y por su rebelión y pecado Dios no lo protegió en esta batalla. ¿Cuántas batallas, hermano, usted ha ido sin la protección de Dios? ¿Está aquí, hermano? La batalla de las tarjetas de crédito, le decía, bueno, mientras David recupera a su familia, mire qué contraste, bienes y derrota a los amalecitas, el pueblo de Israel está siendo derrotado. Note qué contrastes. Dos hijos de Dios, dos ungidos. Uno está en crisis, en una batalla que no puede ganar, y el otro las está ganando todas. Uno está, hermanos, tratando de defenderse y de pelear y de ganar, pero no puede, Dios no lo respalda. Y Dios está con él. Todo le sale bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos ungidos? Es la obediencia, sí. Hermano, es la disposición de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga en su casa, en su trabajo, en su empresa, en su negocio? Hermano, sea obediente. Mire, mientras unos celebran, otros lloran. Otros están muriendo, mientras otros están agarrando más vida. Hay quienes solo ese hecho les molesta, que a otros les vaya bien y a ellos no. Ese era el problema que tenía también Saúl. Él tenía envidia y por ende mucho odio contra David, porque a él todo le salía bien, mientras que a Saúl todo le salía mal. A ver, levanten la mano a los que reconocen que las cosas le salen mal. Saúles. Pero ¿cuántos Davides hay aquí? Siempre son pocos. Tenemos un pueblo muy imparcial a veces. Oiga, qué lindo es celebrar victorias. Qué lindo, hermano, que a pesar de que hubo despojo en la casa, quemaron la ciudad donde estaba David, a Ziclag, hermano, tuvo el valor de someterse al Señor, fortalecerse en el Señor para que Dios le ayudara en ese momento de crisis que para cualquiera era de mejor, ¡pum!, le quitó la vida. Porque no solamente podía ser él, sus mismos hermanos, sus mismos compañeros dijeron que había que apedrearlo, y Dios le guardó la vida. ¿Cuántos saben que Dios guarda nuestra vida? Aún de nuestros seres más cercanos que nos quieren volar la cabeza. Sí, porque estos de David eran sus valientes, pero a veces eran meros locos. Hermano, sí, porque hablaron de apedrearlo, y al ratito que ganó la victoria, dijeron: ay David, ay David, ay David, el botín de David, decían. Y le dijeron que él era el encargado de todo, el dueño de todo. ¿Por qué? Porque fue su inspiración la que los llevó a ganar. Nosotros tenemos quien nos inspira a vivir y quien nos inspira también a morir, ¿no? ¿Cuántos encuentran en Jesucristo su máxima expresión de vida? Como también de muerte. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vamos a la cruz. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Ya no vivo yo. Qué duro ir en contra de Dios cuando se conoce su voluntad. Sí, hermano, el enemigo de Saúl no eran solo los filisteos, era Dios. Por eso asegúrese de no estar peleando con él.
no vaya a esa batalla de yugo desigual en contra de su voluntad, porque no lo va a bendecir. Amén, hermano. No obligue que Dios bendiga algo que Él prohíbe. Dios guardó a David de involucrarse en esta batalla. Mire qué bendición. Él estaba con Aquís, el rey de los filisteos, hermano, y todas esas ciudades se juntaron para pelear contra Israel. David tenía que presentarse, hermano, como escudero que lo había nombrado este rey. Entonces él tenía que pelear contra sus hermanos. Pero Dios permitió que los amalecitas, hermano, tomaran Ciclad y se llevaran a su familia para sacar a David de esta batalla que no era para él. Hay batallas que Dios no quiere que tú pelees, y por eso te va a librar. Te va a guardar de que metas las manos con alguien, haciendo fusión con alguien que no es del agrado de Dios. Mire, lo libró de pelear con Saúl y lo libró de pelear contra Saúl. Hermano, ¿cuántos saben que Dios es fiel? A veces nos encontramos en una encrucijada. No sabemos si con Chana o con Juana. Pero oiga, Dios nos libra para que con ninguna de las dos, para que después no tengamos problemas. ¿Verdad que sí? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Con Cristo. ¿Cuántos escogen mejor al Señor? Y no hacen partido. Bueno, los filisteos hacen huir a los hijos de Israel y mataron a los hijos de Saúl. Y esto es triste, porque mire, las decisiones afectan también a los que, hermanos, sí duele que mueran. Porque dice que murió Jonatán, hermano, un varón valiente, un joven pero mire, muy dispuesto a ser obediente a los planes del Señor, y estaba reconociendo a David como rey, y él iba a ser el segundo, pero tenía que estar a la par del papá, obligado a estar a la par de su papá y de morir aún antes de él, y todavía él murió en una forma más digna que su propio padre. Lo que no se pudo evitar es el escarnio que hicieron con sus cuerpos. A gente tan mala. ¿Cómo se pueden divertir, hermano? Con no solamente quitarle la vida, sino después agarrarle los brazos, arrancarlos y dejarlos aquí, y por allá la cabeza, y por allá otra parte, y por allá. Hermano, ¿en qué mente sana cabe eso? Se necesita una mente diabólica, perversa, para hacer ese tipo de cosas. ¿Verdad que sí, hermano? Porque a veces no duele que los hayan matado. Está bien, lo mataron. Pero duele y molesta la forma en que hacen escarnio de su vida, de su cuerpo. Así hicieron con los hijos de Saúl. Hermano, no lo merecían. Jonatán no merecía ese tipo de muerte, pero la enfrentó por causa de su propio padre. Padres que arrastramos a nuestros hijos a una muerte anticipada, a pelear una batalla en la que Dios no iba. Por eso, cualquier acto de obediencia que usted haga como a quien le dan cobertura, asegúrese que va en la voluntad del Señor y no en contra de la voluntad del Señor, porque va a asegurar la muerte. Claro que tenían opción. Cayeron muertos en el monte Gilboa, en la zona montañosa del territorio de Isaacar. ¿Sabe? Los filisteos estratégicos, como ellos tenían el armamento, el equipo apropiado para la guerra, Israel no. Israel dependía de los filisteos para poder incluso alimar sus herramientas de trabajo en el campo. En cambio, tenían flecheros, hermano, que cuando venían ellos a atacarlos o pasaron por el camino, los filisteos los agarraron, y por eso los flecheros agarraron primero a los de Israel y los hicieron huir antes de entrar a pelear de cuerpo a cuerpo. Esa ventaja les dio a los filisteos, por eso hirieron a un montón. Y cuando se vieron tirados el montón, salieron huyendo, hermano. Y obviamente los que iban adelante, ¿quiénes eran? Los siervos de Saúl, sus hijos que van cuidándolo, y él solo quedó herido, pero fue el último que se murió.
Muchas veces Israel había peleado contra los filisteos, pero ahora eran derrotados a causa de su alejamiento de Dios. Hermanos, si uno se aleja de Dios, seguro fracaso. A ver, ¿cuántos saben eso? Si uno se aleja de Dios, seguro va a tronar el matrimonio. Va a tronar, hermano, todo lo bueno que esperaba va a tronar. O lo que tenía, va a tronar. Dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, ahora la familia real se encontraba sin ninguna clase de protección. Ni Dios, mucho menos los valientes que estaban a la par de Saúl, los hombres que lo cuidaban. No solo habían perdido la protección de su ejército, sino también la de Dios. Jonatán había derrotado anteriormente a los filisteos, pero ahora parecía muy débil y desprotegido. ¿Cuántos se identifican con Jonatán que por actos de obediencia tienen que someterse a un desorden, a estar desprotegidos y débiles, porque no tienen inspiración? Sigamos. Dale, hermano. Toda muerte es lamentable, aunque sea del más salvaje y del más malo, es lamentable. Usted va a ver que hay personas que los juzgan en ciertos países y los van a matar con la inyección letal o allá en el Medio Oriente utilizan mucho todavía la horca, unas grúas, y levantan los cuerpos, los tienen colgando. Es una forma de mostrar que los que hacen el mal, así terminan. Los juzgaron y así los matan. A pesar de que los hallaron con las manos en la masa, es decir, los agarraron infraganti, aún así, la muerte es dolorosa para esa gente. ¿Verdad que sí? No se ve bien. Toda la gente siente compasión aún del marero más malo que lo van a matar. ¿Por qué? Porque produce dolor. Repito, uno dice, vaya, de plano, no estaba haciendo nada bueno, por eso le cayó la justicia. Pero aún así, uno va al entierro. O va al velorio, pues, porque van a dar café. Saúl había desechado a Dios y Dios le desechó. Ahora, desafortunadamente el pecado de Saúl alcanzó a sus hijos y es una pena de veras que Jonatán muriera. Hermano, Jonatán no merecía morir, ¿verdad que no? Casi no se menciona nada de actos malos de Jonatán, pero mire, arrastrado por la desobediencia de su papá. En Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a buscarlo rapidito, hermano. Oseas, ¿dónde está Oseas? Oseas que aquí no está. Oseas que aquí está. Ahí está, 4:6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahí está que Saúl no tenía garantía de que a sus hijos les fuera bien cuando él muriera, porque al fin y al cabo el desobediente era él. No. Sus hijos también se fueron, hermano, en esta batalla. Ahora, a Saúl le alcanzaron los flecheros. Los filisteos lograron herir de muerte a Saúl cuando la batalla arreció. Sabían que no podía defenderse y escapar de los filisteos, porque estos eran crueles. Como era un rey orgulloso, no quería morir escarnecido por lo malo que eran los filisteos. De hecho, mostraron sus armas ante todo el pueblo y especialmente a sus ídolos. Se llevaron sus vestimentas, hermano. Mire, qué tremendo. Es que Saúl era un tipo orgulloso. Fíjese que las batallas que ganó Jonatán, él se las atribuyó. ¿Qué tal si David en aquella oportunidad, cuando iba a matar al gigante Goliat, se queda con las ropas de Saúl? Le aseguro que Saúl dice, yo maté al gigante. Él era así. ¿Me entiende? Él aprovechaba todos los actos públicos, como todo ese montón de partidos políticos, de esos. Aprovechan cualquier oportunidad para decir, sí, conmigo ustedes ya no van a aguantar hambre. Conmigo ustedes ya no van a tener sed. Conmigo ustedes, porque de todas maneras se van a morir. Así pues sí. Ahora,
como era muy orgulloso, tenía el problema de que no quería que los filisteos se burlaran. Y en ese sentido tiene razón. ¿Quién quiere, hermano, que lo mutilen después de muerto y que lo hagan? Lo van a hacer así de todas maneras, pero solo le van a sacarlo de adentro. Eso digo yo. Pero ¿a quién le gustaría que sus partes se las dejaran regadas por ahí? Y que sus cabezas se las llevaran a los ídolos. Porque así hicieron con Saúl y con sus hijos, hermano. Qué crueles. Agarraron sus cabezas. Pero es que lo mismo hizo David, ¿se recuerda? Cuando le voló la cabeza al gigante, agarró la cabeza y su espada, y estaba allá, la espada, las armas de Goliat estaban allá en Nod, donde estaba el tabernáculo. Entonces lo mismo hicieron ellos. Agarraron las ropas de Saúl y las exhibieron y decían, porque el problema no era solo atribuirse la muerte de Saúl, sino la derrota del Dios de ellos. ¿Se da cuenta? Que no solamente implicaba el asunto personal, sino lo que representaba. Entonces los filisteos dijeron: derrotamos al Dios de Saúl. Y aquí están sus armas. Y aquí están. Y ellos se alegraron, festejaron, hermano, esa clase de muerte que le dieron al rey de Israel. Sigamos, hermano. Eligiendo la forma de morir, Saúl tuvo oportunidad. 3 formas: dejar que los filisteos lo hicieran, que de hecho ya habían iniciado el asunto porque los flecheros lo alcanzaron, estaba mortalmente herido. ¿Qué le quedaba por hacer? Hermano, sabía que iba a morir. El asunto está que antes de morir no quería ser escarnecido por aquellos. ¿Usted se acuerda cómo se burlaron de Sansón? ¿Se acuerda cuando agarraron a Sansón? Le sacaron los ojos, hermano, y traigan a Sansón para que nos divierta. Decían aquellos ya bien borrachos. Hermano, qué crueles, ¿no? No solamente suficiente con tenerlo castigado en un calabozo, sino traerlo para que lo divirtiera. ¿Qué clase de gente hace eso? Por muy malo que sea el tipo, no es humano. ¿Verdad que no es humano? ¿Sabe qué hace la ley judía? No velan a nadie. Ellos mueren en el mismo día, pum, al entierro de una vez. No los velan. De una vez al entierro. ¿Por qué? Porque no vale la pena estar velando a alguien. Ya se murió, ya el polvo va para la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero sigamos. La otra opción era que su propio escudero lo matara. Pero como ese también le falló, entonces la tercera forma de quitarse la vida o de morir era quitándosela él mismo. Vuelvo a preguntar, ¿usted cómo le gustaría? Le voy a enseñar a esta mi familia que sin mí no pueden hacer nada. ¡Pah! Para que sufran los canallas. Oiga, ellos van a tener tiempo de arrepentirse, pedir perdón, irse al cielo. ¿Y usted? Pero hoy se lo voy a hacer sufrir. ¿Usted qué sabe si Dios los va a bendecir después de que usted? ¿Me entiende? Porque a veces el motivo de que Dios no los bendiga, tal vez el estorbo es usted. Porque usted no es obediente a Dios. Porque donde hay padres obedientes, hay bendición para la familia. ¿Cuánto lo cree? Uno de padre condiciona, es la puerta de bendición que Dios utiliza para su casa. Por eso, padres, portémonos bien. Porque mire, uno arrastra a sus hijos al mal. ¿Sabe qué fue lo más duro para Saúl? Que a él mismo le contaron: tus hijos ya se murieron. Y él con la vida todavía entera metida. Y sabe que se va a morir, pero no quiere que aquellos lo agarren. Y no quiere, hermanos, sentirse responsable. Por eso le echa el muerto a otro: mátame tú, mátame tú. Y como el otro no quiso y no quería que los otros lo hicieran, entonces dice que él mismo se echó sobre su espada. Y entonces sí, se murió. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame.
Quizá esta era la forma más rápida. Saúl no quería que los enemigos lo mataran. No vengan estos incircuncisos. Siempre fue muy orgulloso y no quería que se les recordara como débil. Me pasen. No quería darles el gusto de decir que ellos lo mataran. Es que es tremendo, ¿verdad? Hay quienes hasta en la muerte son orgullosos. Mira que doña Matilde te quiere ver porque dice que te quiere pedir perdón. No, no, no entre. Y se está muriendo. Deje que entre doña Matilde y le pida perdón. ¿Por qué llevarse esa carga? Pero mira, es que tu hijo te quiere pedir. No. Recuerdo que leí unos epitafios en algunas tumbas que le ponen a los padres. Este es el recuerdo de todos tus hijos, menos Miguel, que no aportó nada. Ahora, me gusta la palabra aquí, no quería. Su escudero no quería. Ahora, ¿por qué no quería? Como escudero estaba obligado a obedecer a su líder. Oiga, hermano, usted se va a ver en esas situaciones incómodas, ya sea que patrón o su cobertura superior le pida hacer algo que va en contra de los valores de la palabra del Señor, de los mandamientos de Dios, y uno no sabe a quién obedecer. Si no obedezco, me pueden despedir. Y hay quienes con gusto, pues, porque el jefe le digo, échate un trago conmigo. Si no te lo echaste, despido. Vengan, 1, 2, echémonos. Pero mira, sos diácono. Ay, pero no quiero que me quiten el trabajo. Entonces vienen y resulta, yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa. Hermano, ¿no es cierto que todos somos responsables? ¿Cuántos reconocen que somos responsables? Esto no es licor hoy. Pero nos sentimos a veces obligados a obedecer. No voy a la iglesia porque tengo que trabajar el domingo. ¿Está aquí? Qué bueno que vino hoy entonces. Porque los que no vinieron pues se rayaron. No se rayaron. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré. Si en nuestro corazón hay deseo de obedecer a Dios por sobre todas las cosas, Él va a facilitar los medios para que yo no falte. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? A ver, entonces testifíquele a su vecino. Por eso yo vengo, dígale. No me mire a mí, mire al vecino. A mí me mira para ver si lo estoy mirando. Yo no tengo que verlo, hermano. Es usted solo. Bueno, su escudero no quería, hermano, y al final de cuentas no quiso. Dijo no, no y no. Y qué bueno, hermano, que no obedeció. Pero qué triste que hizo lo mismo. Entonces sale de una y entra otra peor. Si había logrado decir no, hermano, ¿por qué no agarró su espada y va? Véngase, pues, véngase. ¿Me entiende? ¿Verdad que tiene más honor morir así? Ay, igual que su patrón, tirado igual que su jefe. ¿Cuántos resultan así? Tirados igual que su tata. Pues sí. Miren, igualito salió el hijo, igual con el tata están chupando. Oiga, ¿eso lo ha visto usted, sí o no? Igualitos terminan tirados los dos. Uno por obediente y el otro por ser la autoridad. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Está uno obligado, hermano, a obedecer a un moribundo como Saúl? Quiere decir que si a uno le dicen sus coberturas, anda, tírate al barranco, ¿se tiene que ir a tirar? No. ¿Por qué no? ¿No hay que ser obediente, pues?
¿Cuántos creen que los hombres le pueden exigir a su mujer y a sus hijos: vayan a traerme 1 litro y cigarros? Y la mujer dice: sí, patrón, sí. ¿Tiene obligación la mujer de hacerlo? Si no te somato, ¿qué prefiere? ¿Prefiere la somatada o prefiere mejor la celebrada? El riesgo de obedecer al Señor, porque se corren riesgos, hermano, uno puede terminar haciendo algo más digno que esa deshonra. Porque lo difícil fue, hermano, asistirse ellos mismos en su propia muerte. Resulta que el enemigo final de ellos no eran los filisteos, sino ellos mismos, porque ellos mismos se mataron. Solitos se hicieron el daño. ¿Cuánta gente se está haciendo sola el daño? Solitos se están matando, solititos. Traga y sabe que no debe tragar tanto. Solitos se están matando, ¿sí o no? Jala y jala lo que es malo. Y como lo malo tan sabroso queda. Hay cosas que son sabrosas, pero le hacen a uno daño, ¿no es cierto? Entonces, solito se está matando uno. Sigamos, hermano. Era el deber del escudero cuidar la vida del rey. Matarlo era un asunto grave, por supuesto. Imagínense cómo hubiera quedado en la historia. Su escudero lo mató. Un mal mensaje para los otros escuderos. ¿Me entiende? El escudero no tenía que obedecer esa clase de orden de parte de Saúl. Hubiera sido un asesinato. Y eso es pecado, porque dice: no matarás. Aunque él sabía que él no se iba a levantar. Sabía que era simplemente asistirlo en el último momento. Eso está como la autorización que hay ya de la eutanasia. ¿Sabe qué es la eutanasia? Es la muerte asistida. O sea, con la misma voluntad del fulano. Sí, yo desconéctenme, no tengan pena. Si yo me encuentro en esa situación, yo firmo aquí para que, así como firma para donar sus órganos. ¿Sabe usted que se pueden donar sus órganos? Bueno, los que estén buenos, pues, ¿verdad? Porque algunos ya... el aire que respira nos están robando. No, no es cierto. No, pero, oiga, esta muerte asistida, ya hay permiso legal para hacerlo, pero no hay permiso de Dios para hacerlo. Cada quien se va a morir como se tenga que morir, pero su deber no es ni asistirlo para que se muera, y sí asistirlo para que se levante. Sí, pero es que él ya no se va a recuperar, pero vaya a orar por él de todas maneras. Mejor oro desde aquí, de todas maneras se va a morir, pero vaya a orar por él. Hay que asistirlo. Seguimos, hermanos. No obedezcamos órdenes de nadie, por muy nobles que parezcan, cuando estas son pecaminosas. Tomó Saúl la espada y se echó sobre él y se suicidó. Saúl fue alcanzado por su alejamiento de Dios y malas decisiones. Tomemos en cuenta que aún en la muerte no se puso a cuentas con Dios buscando el perdón. Pudo haber tenido un reino duradero, estable y permanente, pero por sus locuras terminó con su vida. Y eso es, así está haciendo mucha gente. ¿Sabe usted que la mayoría de jóvenes que se dedican al sicariato no pasan los 30 años? Ellos han decidido esa vida. Ellos están ya se están comportando como muertos que de repente van a ser asesinados por otros. Pero así viven la vida. No tienen un plan de envejecer juntos con alguna esposa. Nada. No tienen planes de un su terrenito allá por San Lucas y su casita donde haya humito en la mañana, un batidor entre las brasas, unos huevitos ahí saltando y hermano, chirmolito con unos ¿cómo se llaman? Tamalitos de masa, ¿verdad? ¿Cuántos en su vejez sueñan con eso? Chirmolito con queso. Amén. Aleluya. ¿Verdad que sí? Ir a recoger unos leñitos despacito porque no hay prisa.
unos sus leñitos y ponerlos en el polletón. Tener unos 8 gallinas ahí en el palo. ¿Ah? ¿No le gustaría? 3 patos, 8 pijijes, 3 chumpes. Nosotros, dice, no se aleje de Dios, no piense que no necesita de Él, porque llegará el día donde lo buscará, pero va a ser demasiado tarde. Para Saúl ya era tarde y ni aún así buscó a Dios. Es triste ver una vida terminar tan mal cuando hubo un momento que parecía tener un futuro brillante. Sigamos, hermano, ya voy a terminar, me quedan 10 minutos. Otro suicida, hermano, el escudero. Ya ustedes saben que también prefirió matarse. Como es el amo, es el siervo. Como es el sacerdote, es el pueblo. El escudero hizo lo mismo de Saúl en Oseas 4:9. Se suicidó o se quitó la vida, porque el quitarse la vida es pecado. Dios es el que da la vida y el que debe tomarla. Y luego dice la escritura, asesinar, aunque sea la misma persona, es pecado contra uno mismo. Sigamos. La Biblia menciona a otros que cometieron suicidio. El caso de Sansón, le decía, muera yo con todos. Agarró las columnas, mire, aquí las tengo, mire. Se estaban burlando de él, estaban en gran pachanga y dijo, muera yo con los filisteos. Y dice que fueron más los que mató el día de su muerte que todo el tiempo que vivió. Al menos terminó cumpliendo la voluntad de Dios, que era liberar a Israel de los filisteos, porque hasta esa última batalla, con su propia muerte, fue liberado Israel de los filisteos. Ay, esa muerte valió la pena, pero esta no. La Biblia habla de Ahitofel. Ahitofel fue un servidor de David, era un consejero de David, pero cuando se rebeló su hijo Absalón, se pasó con Absalón porque dijo, ¿para qué seguir al viejo si el joven tiene más vida y me va a dar mejores puestos? Mire usted cómo cambian las cosas. Hay que tener cuidado, porque ahora los de un partido se están pasando al otro, porque como el otro va a ganar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieren componer Guatemala? No, quieren componerse ellos, también su conveniencia. Ay, pero si yo soy bendecido, Guatemala cambia. Bueno, sigamos. Ahitofel dio un consejo, era un consejo certero. Síguelo de una vez. Pero el otro dio el otro consejo, no, espéralos, porque ellos son tremendos y te pueden matar. Mejor espera. Hermano, el consejo que había dado Ahitofel era bueno. Esa misma noche era de acabar con el rey David. Pero mire, Dios permitió, Dios trastornó los consejos. Y Ahitofel, cuando vio que su consejo no fue tomado en cuenta, hermano, fue y se mató. Qué tremendo, hermano, poner la vida en un consejo. ¿Están aquí, hermanos? Le explico esto. Cuando usted da un consejo, no es solamente un consejo. ¿No le gustó, verdad? ¿La entendió o no la entendió? Es que usted compromete su palabra, compromete su propia vida, y por eso Ahitofel no aguantó vivir con esa presión de haber dado un consejo, el que para él era certero. Hermano, por eso se quitó la vida. Está en el primer libro, en el segundo libro de Samuel 17:23. Zimri, este era un siervo de Ela, el rey de Israel. Primer libro de Reyes 16:18. Llamado Ela, hijo de Baasa. Al verse atrapado, dice, porque como él, hermano, mató, dice que estaba tomando su rey y lo mató. Y entonces, como era el encargado, el general de los ejércitos, tomó, hermanos, el reino. Dice que fue rey 7 días. Unos dicen que 8. 8 días. Y vinieron, hermano, porque estando en la batalla, llamaron pusieron al otro general como rey. Hermano, entonces vino y sitió la ciudad. Y aquel, cuando se vio sitiado, le prendió fuego el palacio y se quedó él adentro. Se mató. No soportó enfrentar la responsabilidad de sus malos actos.
prefirió morirse por él mismo. Judas, ¿se acuerdan de Judas? ¿Cuántos se acuerdan de Judas? Cuando se arrepintió, hermano, dijo: he pecado contra sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué?, le dijeron los sacerdotes. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se quitó la vida, porque no podía aguantar vivir con esa presión de haber traicionado al Señor. ¿Usted no cree que si se hubiera arrepentido de verdad, no lo hubiera perdonado al Señor? Pero no quiso. Siguió, hermano, la condenación que pesaba sobre él y no quiso que se la quitara el Señor. Mire cuánta gente va a enfrentar así la muerte. Por no arrepentirse, no se van a quitar la presión de la condenación. Déjeme seguir. Lo que significa el suicidio. El suicidio es el acto cometido por alguien que está enojado con Dios, por alguien que está enojado consigo mismo, al pensar que no puede lograr lo que tanto ambicionaba y siente. Mire el montón de sentimientos que hay en una persona que se mata, que se quita la vida. Además que todo el mundo está en contra de él, como en el caso de Judas. Es el fracaso moral y espiritual más doloroso, ya que una vez asumido ya no tenía la oportunidad de un retorno, según él. Es la vulgar deserción a todas las sagradas obligaciones de la vida. El de Saúl no fue precisamente un suicidio heroico al ver a su patria humillada. Es un suicidio cobarde que deja a su pueblo desamparado sin un líder y con una vergüenza de la derrota buscando refugio tras el Jordán. Lo heroico hubiese sido, hermanos, seguir viviendo y luchando hasta las últimas consecuencias. Eso escribe el comentario del Mundo Hispano. Por eso lo puse. Era mejor enfrentar la vida, aunque morir con dignidad, no morir de la manera cobarde. Porque uno que se quiere quitar la vida o que se quita la vida muere como un cobarde. ¿Todavía se quiere morir? Terminemos. Les entró confusión al resto, versículo 7, a los que huyeron, cuando vieron que están perdiendo. Mire, ¿verdad que siempre hay gente así? Que sale huyendo, cuando miran que no pueden ganar y que ya la cosa está dura, mejor patas, ¿para qué te quiero? Así decimos nosotros. Mejor que digan: aquí huyó un cobarde y no que aquí cayó un valiente. ¿Ha oído ese dicho ahora? Se fueron huyendo, sabían que no podían ganar y no podían enfrentar, hermano, a ese enemigo que se hizo fuerte, porque mató a un montón. No se dice cuántos mataron, pero mataron a muchos. Entonces, hermano, dejaron hasta sus propiedades y se fueron a esconder, hermano, allá por las montañas, entre los montes, hermano, se fueron a esconder. Y allá escondidos, así escondidos, no estoy diciendo por los que se sientan hasta allá atrás, hermano, hasta allá estaban ellos, viendo lo que pasaba, también irresponsables. ¿Usted contrataría gente para su ejército que en cualquier momento le va a salir huyendo? No. ¿Qué es lo primero que le enseñan ahí en la policía, hermano? A los valores que llegan a prepararse, enseñarles el valor, ¿no es cierto? De que deben ser responsables porque ellos van a cuidar a la patria. Y les enseñan ese valor. Que morir por la patria, eso es digno. Eso es ser uno un héroe. Pero un general, un rey, un líder dando ese ejemplo, hermano. Por eso cuando los líderes salen corriendo, ¿qué se espera del pueblo? Yo me recuerdo, no sé si se recuerdan aquí los que vieron la película Titanic. ¿Vieron la película Titanic, hermano? Una historia de amor, porque la hicieron historia de amor. Pero no me interesa el asunto del amor. Me interesa lo que pasa con el capitán del barco. ¿Se recuerda? Está en las lanchas para que se vaya y no, él va y se agarra del timón. ¿Lo vio usted? ¿Por qué? Porque él se va a hundir con su propio barco.
¿Qué tal si se monta en la barca? Héroe. No, capitán, se va con su barco. Porque su gente ahí iba. ¿Están aquí, hermano? ¿Me gustó? ¿Cuántos cuando ven a Cristo se van con Él? Yo mejor me espero otro rato porque ahí tengo mucho que divertirme. Les entró confusión después de la caída de Saúl. Ya no había rey que los defendiera, es cierto. Hermano, y Oseas 13, 10 y 11 dice: ¿dónde está tu rey para que te guarden todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes. Hermano, ahora el Señor les pagó el haber pedido rey. Dice: te di rey en mi furor, pero te lo quité en mi ira. ¿Por qué? Porque Dios quería dejarles bien claro que el haber pedido rey trajo estas consecuencias. Ahora les va a dar un rey, pero un rey conforme a su corazón. Un rey que sí los iba a gobernar justamente. Y eso fue lo que hizo David. De tal manera que el reinado de David se tipifica con el reinado de Cristo. Amén, hermanos. Mire cómo es de tremendo esto del Señor, hermano. Si bien es cierto, ahora era para decir: ya no rey, ya no rey. No, ahora te voy a enseñar cómo debe ser tu rey. Y así debe ser tu rey. Que Dios lo utilice a usted como ejemplo para los demás, hermano. Que Dios te utilice como ejemplo de esposo, como ejemplo de esposa. ¿A cuántas les gustaría que el Señor las utilice como ejemplo de esposa? Así que son bien cariñosas, bien responsables, no son mandonas, son bien sujetas al esposo, que hasta le dicen Señor, le llevan sus chancletas a la hora que llega de trabajar, le hacen piojito, le dan de tomar su atolito, le llevan, hermano, a la cama, lo acuestan y le ponen su gorrito. ¿Cuántas esposas hay así? Hay esposas que esperan la noche para sacarle todas al marido. Y pues que se les va el sueño a veces. Pero de esas no asisten a esta iglesia. El pueblo también tuvo que pagar las consecuencias de haber pedido un rey. Ahora están obligados a buscar de Dios. Hermano, gloria a Dios. Perdón, ya me pasé. No me he pasado todavía, pero me puedo pasar. Oiga, gloria a Dios por las circunstancias que nos obligan a buscarle. Si te quitaron el trabajo y eso te hace venir a la casa del Señor y humillarte, gloria a Dios. ¿Me entiende, hermano? Se te cayó la empresa, pero por buscar de Dios, gloria a Dios. Pero qué triste que se te creció la empresa y te fuiste detrás de ella. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo me recogerá Jehová. Qué pena que solo bajo tremenda persecución se busque de Dios, ni modo. Perdieron a su ejército. Dejaron tiradas las ciudades, hermanos. Se fueron a esconder porque dijeron: es más valiosa la vida. Y se dejaron conquistar. ¿Por qué no se humillaron ante el Señor? Sino que se alejan a contemplar de lejos lo que el enemigo hace. ¿Cuánta gente está contemplando nada más lo que el enemigo hace? Te está destruyendo a los hijos y tú, está acabando con tu casa y tú igual. Se lo está llevando todo el enemigo y tú igual. Déjeme terminar. La alegría de los puros mareros se divierten aún con los cadáveres. Expusieron sus cabezas ante sus ídolos paganos como muestras de victoria sobre el Dios de Israel. Pusieron sus armas en el templo de Astarot. Los filisteos dieron el crédito a su diosa pagana. Astarot, o sea, Astarte, era una deidad femenina, diosa del amor, de la guerra, de la fertilidad y del sexo. Esa diosa todavía está viva. Le digo viva porque los hombres le dan vida a un ídolo, porque se divierten con eso. Usted sabe de la ley que acaban de aprobar en Estados Unidos.
Y como todo lo que viene de Estados Unidos es bueno, se repite para todos lados y lo aplican en todos lados, hermano. Ahora ya se pueden casar los que tengan el mismo sexo. Y asústese. ¿Sabe qué dijo la ciencia? ¿O qué dice la ciencia? Dice que los primeros 8 días que usted nace, tiene cerebro femenino. Todos. Así dice. Así que usted cuando nace es mujer. Así dicen ellos, pero así no dice Dios. Que ya después de los 8 días que agarra el asunto masculino y deja el femenino. Pero algunos no lo dejan, dice. Varón y hembra los creó Dios. Por eso le digo, no hay que jugar con ser Dios, porque no se puede. Porque cuando el hombre trata de hacer eso, hace caña. La prostitución en el templo y el sacrificio de niños era parte del culto a estos ídolos. Los Baales y Astarot eran dioses cananeos considerados deidades demoníacas. Y aún dice, o aún en su muerte Saúl hizo que los paganos blasfemaran el nombre de Dios. Mire, hermano, qué triste que la derrota de Saúl sirvió para diversión de ellos y para que esos dioses se hicieran más públicos. Déjeme terminar, déjeme 2 minutos. Las cabezas se las ofrecieron a Dagón. Era el dios del grano y la cosecha. Dagón significa pez. Por eso este dios era un hombre con cuerpo de pez. En la región del Éufrates tenía su templo adornado con leones de bronce. Ya lo vamos a ver aquí en la otra parte. El dios Baal se le llama hijo de Dagón. O sea, Dagón tuvo a su dios, a un diosito, Baal, que se le llama dios de las moscas. Era el tiempo de Elías. Se dieron, hermano, esa contienda de ver quién era Dios, si Baal o Jehová. Y recuerda que Jehová ganó. Bueno, colgaron sus cuerpos, dice, en el muro de Betzán. El cuerpo de Saúl fue exhibido como trofeo por los paganos. Los filisteos querían hacer eso. Dale, hermano, a la otra. Esta es la diosa Astarte o Astarot. Comenzaba así, seguía así, seguía así, así, así. Y al final de cuentas se mezcló tanto la idolatría que vino a parar en este tipo de cosas. Realmente a quien se adora cuando se sigue a esto es precisamente a esa diosa pagana. Y la cara de asustado que tiene y otros de dormidos, hermano, me dice todo. Este es, hermano, Baal. Mire, con leones y no se miran muy bien las figuras, pero así lo adoraban. Este era el famoso dios Dagón. Más adelante, en el segundo libro de Samuel, vamos a ver lo que ya pasó en el tiempo de David con este ídolo pagano. Este terminó a gatas ante el arca y después terminó todo despedazado sin nada en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece al Señor, Dios le da victoria ante sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Terminemos, hermano. 2. ¿Cómo lo recordarán? ¿A Saúl? ¿Y a usted? Vamos a ver. Desafortunadamente Saúl pasó a la historia como el rey desechado por Dios. Qué triste, ¿verdad que sí? Qué triste que digan, ay, tan bueno que era el hermano, pero mire cómo acabó. ¿Qué decimos los vivos? Ojalá haya tenido tiempo para arrepentirse. Eso decimos, ¿verdad que sí? Ojalá Dios le haya dado oportunidad. Porque nosotros, hermano, no sabemos. El escritor menciona todo lo que se dice ahí de Saúl, pero quien realmente tiene la última palabra de dónde está, a dónde se fue, es Dios. Pero ¿cómo terminó si no lo dicen ellos? Que terminó mal, como un mal ejemplo a seguir. Tenía grandes cualidades, pero no las puso al servicio de Dios. Saúl era alto, atractivo, fuerte, rico y poderoso, pero todo eso no fue suficiente para ser alguien digno de imitar. ¿Cómo quieres que se te recuerde? ¿Como un instrumento útil en las manos de Dios o como alguien desechado por Dios? El Señor no pudo permitir que el rey de Israel siguiera deshonrando su santo nombre. Por eso le llegó su día. Hermano,
Qué aterrador es encontrarse la muerte de esta manera. Es mucho mejor morir luchando, que eso es heroico, y no. Adiós, mundo cruel. ¡Pah! ¿Alguno de aquí ha tomado pastillas para morir? ¿Algún machete? ¿Algún arma? ¿O pasó cerquita de un puente y tuvo tentación de ir a verlo de cerquita? Dale, hermano. Los que sí lo lamentaron, porque siempre va a haber alguien que lo lamente a uno. Los hombres de Jabes vinieron, hermano, caminaron 18, 20 kilómetros aproximadamente los valientes y fueron, hermano, y recuperaron los cuerpos. Los incineraron. No estaba aprobado en la ley incinerar los cuerpos, pero creo que por lo adelantado de la descomposición prefirieron quemarlo, aunque más adelante dice que sus huesos no. Y también dice la escritura que David después los mandó a traer de allá del lugar donde los enterraron para llevarlos a la ciudad de Saúl, para darles un entierro digno, aunque para nosotros no lo merecía. Pero note, hay quienes siempre les va a afectar la muerte de alguien. ¿Verdad que siempre va a haber una mamá llorando ahí, aunque sea un delincuente? Siempre va a haber ahí una familia llorando a alguien que por alguna razón les duele. Los de Jabes les dolió. ¿Y sabe por qué estos fueron a traer los cuerpos? Porque la primer batalla que ganó Saúl en la voluntad de Dios fue a ellos a quienes fue a librar. Entonces aquí se nos dice algo bien interesante. Nosotros debemos de recordar a quienes nos hacen el bien, aunque terminen mal. No, pues. Quizá los hombres de Jabes se sintieron obligados a incinerar los cuerpos por la descomposición. Más adelante David hizo traer sus huesos de Jabes y los hizo sepultar en el sepulcro de Cis, en Sela, la ciudad de Benjamín. Eso está en segundo libro de Samuel. Dale, hermano, ahorita sí nos vamos. Valiosos para el mundo, Saúl, pero desechado por Dios. Era atractivo y todo lo que dijimos. Era rico, pero al morir fue el más pobre y miserable de todos. Era orgulloso, pero murió de una manera muy humillante. Era un gran guerrero, pero no pudo pelear para salvar su alma. Vernos cara a cara con la muerte solo nos muestra lo que en verdad somos. Si usted mira la muerte bien cerquita, hermano, o reacciona para consagrarse a Dios, o reacciona para rebelarse contra Él. Entonces, como nos vemos ante la muerte, dice, comience ahora mismo a enfrentar la vida de esa manera. Haga de caso que puede morir hoy y que puede morir mal, para que viva pendiente de saber que puede morir en cualquier rato. Así le pondrá orden a sus pasos, le pondrá orden a sus pensamientos y le pondrá orden su casa. ¿Le quiere poner de pie? 10 minutos me pasé. Dice un canto de Marino: si al final del camino tú te encuentras la muerte, no le digas a Dios el por qué, pues tú mismo has querido llevar esa vida que Dios no trazó para ti. Algo más o menos así. Pero dice, si al final del camino te encuentras con la muerte, no le preguntes a Dios el por qué. Quiere decir que la muerte nos puede sorprender. ¿Y por qué va a ser sorpresa? ¿O por qué tiene que ser sorpresa? Puede ser sorpresa porque no estamos preparados. Pero el que está preparado, sí, Señor Jesús, ven. Yo ya estoy para ser sacrificado, dijo el apóstol Pablo.
ya peleé, ya luché, ya gané. Lo que me espera es una corona que el Dios juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos los que peleen, los que le esperan. Cierre sus ojos. Si usted ha visto de cerca la muerte, ha tenido esos intentos de suicidio, necesita el Señor le ministre perdón. Se ha sentido muy deprimido, reprimido y ha deseado morirse. Eso no es malo, porque uno se decepciona con tantas cosas. Lo malo es atentar ya, buscar la manera de consumar el hecho. Si ha tenido sentimientos suicidas, levante su mano y dígale: Señor, perdóname. Yo quiero que ordenes mi vida. ¿Alguien necesita que oremos por él esta mañana? ¿Ya no aguantas la vida que llevas? ¿Ya no aguantas la presión que te dan los que te rodean? ¿No aguantas seguir viviendo con esta derrota continua? Todo apunta a un lugar lejos de Dios. Mejor acércate a Él. Reconócele en todos tus caminos que Él te va a dar vida, y vida en abundancia. ¿Alguien más necesita que oremos? Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes. dígaselo. ¿Hay alguien más que quiere que oremos por él? Tal vez necesitas ánimo, hermano, valor para enfrentar lo que te está consumiendo, valor para salir adelante con la ayuda de Dios. Alguien más necesita que oremos por él. Ven, dile: Señor, yo necesito tu ayuda. Dios te bendiga. Dios te trajo con un propósito. No te vayas igual. La vida se te puede ir. Dios lo bendiga, varón. ¿Alguien más necesita que oremos? No te dejes llevar por esos sentimientos, por esos pensamientos que el enemigo pone. A veces piensas que no vales, que no le importas a nadie, que lo mejor sería acabar con esto de una vez por todas. No te rindas. Hay un Dios fiel. Hay un Dios que no planificó la vida para que la vivieras así. Hay un Dios que quiere bendecirte, quiere mostrarte su misericordia. Nadie de los que han venido a Él se han perdido. Encontraron en Él la vida, encontraron en Él la razón de vivir. Yo te invito esta mañana que encuentres en el Señor la razón de vivir, la razón de tu existir, que le reconozcas a Él en tus caminos. ¿Hay alguien más que quiere que oremos por Él? Yo sé que hay muchos que han tenido sentimientos suicidas. Yo sé que hay muchos que han estado pasando momentos de depresión muy fuertes. No es bueno. A Dios no le agrada.
Y con eso te haces daño tú y le haces daño a los tuyos. quiero que Enfrenta con valor delante de Dios tu situación. Dile: Señor, yo necesito tu perdón. Necesito que tú me ayudes. a ti. ¿Quién más necesita que oremos por él? Quiero que ¿Alguien más? Yo sé que hay alguien más. mi cara No te vayas igual. No te vayas igual. Dile: Señor, en tu voz. yo te abro mi corazón. Yo te abro mi corazón y que tu vida, la vida de Cristo, entre a mi corazón. Hay alguien más que quiere que oremos por él. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú lo necesitas. Ven y dile: Señor, yo necesito que tú me perdones, que tú me llenes, que tú me cambies. Yo renuncio a esos pensamientos suicidas, esas ganas que he tenido de morir. Renuncio. Te pido perdón. Mi vida Padre, pon tu mano. me doy en Dios mío, pon tu mano. a ti. Pon tu mano, Señor. Que tú eres Perdona, Señor, todo intento. Quita todo desánimo, Señor. Muéstrale tu misericordia y el valor, Señor, de vivir la vida contigo. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, perdona todo pecado. Perdona toda iniquidad. Apunta su nombre en el libro de la vida, Señor. Que la vida de Dios sea la que entre a su corazón, Señor. Por favor, quita toda tristeza, todo desánimo. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Ayúdanos a vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a saber, Señor, elegir por lo bueno, a ser obedientes a tu palabra, Señor, obedientes a tus promesas, creerlas, Señor, porque tú eres fiel. Pon tu mano, Señor, pon tu mano. Señor, haz un milagro. Haz un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu vida, Señor, sea la motivación de nuestro vivir. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, pon tu mano. Yo les ministro vida, Señor. Yo les ministro vida. Y vida en abundancia, Señor, de la que promete tu palabra, Señor. Yo creo en tu misericordia. Yo creo en tu gracia. Yo creo que tenemos más razones para vivir que para morir, Señor. En tus manos están tus hijos. Gracias. Sacrificio Gracias, a ti. Señor. Yo quiero que tú eres mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que tú eres mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú reines mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que tú reines mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú reines mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, Señor. Eso es. Agradecemos al Señor esta mañana
por la administración que nos ha permitido recibir, y vamos a quedar luego despedidos de esta reunión, no olvidándonos, hermanos, las actividades de la semana. Estemos atentos. A los servidores les recordamos que debemos estar temprano, ¿sí? Debemos estar temprano, y los encargados de grupos de conquista que tienen que a cargo el servicio en la casa del Señor, vengamos temprano para poder orar juntos un momento antes de que empiece la reunión. Bueno, el Señor los bendiga, hermanos. Vayan en paz. Dios los bendiga a todos. Amén.